Este fin de semana en Automundo TV. Fórmula 1 se ha corrido el Gran Prix de Canadá y les traemos el Top 10. Sebastián Vettel en el equipo de Red Bull Racing ganó desde la pole en el circuito Gilles Villeneuve. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez habla de lo sucedido en el Gran Prix de Canadá, donde abandonó faltando 4 vueltas para el final. Un interesante resumen es el Rally Guaura, tercera fecha del campeonato del ACP. El piloto chinchano José Luis Tomasini demostró ser el más rápido. Como siempre en nuestras clásicas secuencias, Automundo Informa lo tiene al día y azúcar las lindas diablitas. Esto y mucho más este fin de semana en Automundo TV con el guachano Jorge Keklin. Los espero aquí en Canal N. Juan Cheput está con nosotros ya en esta mesa, lo vamos a saludar. Don Juan Cheput, muy buenos días. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Perdón, feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias. A estas horas de la noche, ya algunos miembros de su partido, entre ellos José León, han dicho que hay que investigar a Alejandro Toledo. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, todos desde hace bastante tiempo hemos indicado que la investigación es un proceso que se debe desarrollar, pero no en forma motivada, ¿no?, por los medios de comunicación, sino a través de las instituciones respectivas, ¿no? Pero la Comisión de Fiscalización no es una institución respectiva. Bueno, sí, pero lo que sucede es de que muchos de sus miembros ya adelantaron opinión, con excepción del congresista Rondón, que acaba de estar acá, que es un caballero. Nosotros hemos visto en las últimas semanas a un conjunto de miembros del partido fujimorista, sobre todo, o de la Prismo en algunos casos, que en lugar de señalar una corriente de investigación objetiva y basada en hechos concretos, se dedican a rebotar lo que son simplemente insinuaciones mediáticas e inclusive insultar a Alejandro Toledo, a tal punto de que en algunos casos ya lo han condenado. Por otro lado, ¿a dónde podría llegar la Comisión de Fiscalización? Pues simplemente a indicar que la Fiscalía continúe el proceso. Y en estos momentos la Fiscalía ya está investigando, porque no olvidemos que Alejandro Toledo ya no es un funcionario el cual pueda ser acusado constitucionalmente, porque ya pasaron 7 años que dejó la presidencia. Entonces, por el lado de la acusación constitucional no va el trabajo de la Comisión de Fiscalización, sino simplemente el de reunir pruebas para aportar a la Fiscalía. Pero si en ese proceso de reunión de pruebas se dedican a hacer escándalos mediáticos, lo único que logran es desacreditar a las mismas pruebas. Muy bien, entonces, pero en aras de la objetividad, sería bueno de que se desarrolle por las instancias donde ahora se está haciendo, que es la Procuraduría y la propia Fiscalía. Muy bien, pero aparte del tema mediático del congresista Gagó, en fin, todos ellos, está todas las evidencias que van apareciendo. Y eso no es un escándalo mediático, eso está manejado desde Costa Rica. Que no tendríamos por qué pensar que hay un ensañamiento político con Alejandro Toledo. Las declaraciones del abogado Rudelman, la aparición de las firmas, de los cargos en los que estuvo Abraham Dangond, todo el manejo que se supone empresarial se ha dado a esto en Costa Rica. ¿No le genera a usted esas las mismas dudas que tiene, por ejemplo, Daniel Mora o que tiene José León? Yo tengo una posición, se podría llamar más fría, ¿no?, y objetiva. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? En Costa Rica también hay un proceso político en contra de la presidencia de la presidenta Laura Chinchilla. Y su vicepresidente Lieberman está inclusive asociado con este escándalo que trataría de involucrar a aquellas personas que son del entorno de Alejandro Toledo, como Joseph Maiman y Abraham Dangond. Por otro lado, hay una suerte de intoxicación mediática. Lo que hay al día de hoy, y lo dicen medios muy serios como el propio Diario El Comercio, son declaraciones del doctor, del notario público, Rudelman, a medios de comunicación, no a la Fiscalía. El proceso de investigación de la Fiscalía como tal en Costa Rica aún no se ha dado. Hay serios indicios que podrían llevar a que empiece. Lo que hay hasta este momento son una serie de declaraciones que muchas veces descontextualizadas pueden intoxicar a la opinión pública, como generando un ambiente propicio para desacreditar a Alejandro Toledo, que se refleje en las encuestas. Por eso yo, con esa frialdad, prefiero esperar que se desarrollen los hechos de manera profunda, sustantiva, discreta, a través del Ministerio Público y de las procuradurías correspondientes, para que al final se dilucide la verdad. No hay nadie en Perú posible que se oponga a este proceso de investigación. Pero hay una diferencia. Usted parece todavía creer o tener esperanzas de que lo que dice Alejandro Toledo sea cierto. Esperanza no, confianza.
Muy bien. Y la confianza se basa en varios hechos concretos. A una persona no se le mide por un error o por un conjunto de indicios, sino por una trayectoria. Pero para usted, ¿no es evidente que Alejandro Toledo mintió en varios pasajes de su presentación al Congreso, habida cuenta de los hechos que van apareciendo? La mentira es una categoría muy distinta a lo que puede ser una confusión en base a hechos errados, porque nosotros le advertimos a él que no debía meterse en un tema en el cual la involucrada era su suegra. O sea, para ustedes debió haber venido la suegra hay y más de debió un presentarse. testigo, hay más de un testigo, empezando por el propio general Daniel Mora, que indicaba de que si ese es un tema de la suegra, pues es un tema que está ajeno al expresidente. Entonces, cuando una persona se involucra por ser su pariente político, en este caso la suegra, y obviamente no tiene una serie de elementos de juicio a la mano, comete una serie de errores. Ahora, esos errores nos han confundido a nosotros mismos. Yo mismo caí en un error, en acusar a la Fiscalía de una filtración, porque un abogado me lo dijo, cuando era un procurador. Entonces, desde un inicio, nosotros en Perú Posible hemos contribuido a esta intoxicación mediática dando declaraciones sin tener todos los hechos en conjunto. Por eso ahora debemos abstenernos de seguir abonando este terreno y dedicarnos a ver cómo se maneja la Fiscalía, y desde un punto de vista, no de lealtad, sino de consecuencia con un líder, que es el presidente de nuestro partido, acompañar en este proceso de investigación para que al final la verdad sea la que salga a flote. ¿No tiene miedo usted de que todos los que tienen esa confianza puedan morir chamuscados políticamente con Alejandro Toledo? Le digo esto por algunas razones. Primero, usted habla de confusión, pero ¿puede alguien confundirse y decir, fui a Costa Rica con mi suegra y eso es mentira? Él no dijo que fue con su suegra. Él dijo que había ido acompañando a su suegra. He tratado de poner como un rompecabezas todas las declaraciones y he visto que él no dice eso. Él dice ahora, que fue acompañando a su suegra. Él fue acompañando, pero no a una visita de negocio ni cosa por el estilo. Nunca dijo que Abidangón había entrado 10 veces a Costa Rica. Bueno, no se lo preguntaron. Y no sé si él debe saber el trámite migratorio. Pero volviendo al origen de tu pregunta, no soy hombre que se achique ante circunstancias difíciles. Eso no va con mi temperamento. No. Entonces, lo que hay acá, y lo que corresponde, disculpe Enrique, es tratar de integrar estas declaraciones de Alejandro Toledo en un contexto mucho más amplio, que es el que debe ser buscar el origen de esos fondos. Y si esos fondos tienen un origen en Joseph Maiman o en una inversión que aún hoy desconocemos y que se va a aclarar con la propia visita de Joseph Maiman a las autoridades peruanas en los próximos meses, pues ahí veremos el desenlace y veremos cómo procesaremos ese desenlace. Pero condenarlo a priori a Alejandro Toledo sin que se desarrolle el proceso es algo que verdaderamente me indigna. Y cuando veo a ex militantes de Perú Posible que de manera muy alegre se dedican a atacarlo, ¿Se refiere a Carlos Brus? A varios, entre ellos Carlos Brus, evidentemente, que tiene un proceso similar y habría que ver cómo marcha su proceso de lavado de activos en Uruguay. Una persona como Carlos Brus, que llegó a Perú Posible con una mano delante y una mano detrás, y que gracias a la política hoy día es un empresario evidentemente exitoso. Entonces, él tiene en estos momentos un proceso de lavado de activos y es una persona que tiene que aclarar mucho ante las autoridades correspondientes. Pero más allá de eso, que es una pequeñez en relación a lo que quiero decir, es el tema de cómo ex militantes de Perú Posible, que eran muy amigos de Alejandro Toledo, hoy se dedican a atacarlo. Yo me encuentro en esa minoría, y lo digo con bastante énfasis político, que cree en Alejandro Toledo, que cree de que eso se tiene que desarrollar en la medida de que hay una investigación. Le doy todo el derecho a la duda y no voy a adelantar opinión en tanto no se desarrolle este proceso. Muy bien. Pero ahora vamos a las consecuencias políticas. No sin antes hacerle una pequeña pregunta. ¿Usted cree que el abogado Arbulú, que dijo que Toledo y Elian Carlo habían contactado directamente para comprar la casa, que Rudelman, que ha dicho que Toledo lo contactó y hasta le dio el nombre de Coteva, en fin, que todos ellos forman parte de una confabulación contra Alejandro Toledo? No, yo lo que creo es que, como te decía, hay una intoxicación mediática, hay una serie de declaraciones, inclusive cuando se habla de que el señor Paul Aleman lo acusa de que no le hizo perder la comisión. El que paga la comisión es el que vende la casa, no el que la compra. O sea, no tiene por qué pagar la comisión al señor Aleman, la suegra, sino la persona que vende la casa, en este caso el señor Arbulú. Por eso es que nosotros queremos y exigimos que la Fiscalía se dedique a investigar profundamente este tema, ante el cual está colaborando activamente Alejandro Toledo. Y esto no es un blindaje, es simplemente un acto consecuente con un líder político que merece el beneficio de la duda. Y tú no me vas a ver a mí de una manera verdaderamente cobarde, atacando a Alejandro Toledo ni dándole la espalda en los momentos en que su partido político necesita alinearse con él para empujar a que esto se desarrolle de manera
adecuada, objetiva y que se busque la verdad. Y no condenarlo simplemente por el hecho de que hay un conjunto de declaraciones periodísticas. Eso es una costumbre verdaderamente nefasta que, como bien dijo Lourdes Flores, impregna el ambiente político peruano con el fujimorismo y es algo que debemos desterrar. Para usted, Bruce, León, ¿son cobardes? No. No menciono a ellos, yo menciono a muchas personas en general. Yo podría decirlo con nombre y apellido. ¿Por qué no lo Pero no, porque creo que al hacerlo público ya estaría yo categorizando de manera indebida, pero la actitud cobarde en este caso puede ser colectiva cuando se trata de personas que sin esperar el beneficio de la duda simplemente lo condenan a priori. Yo creo que en estos momentos Perú Posible no tiene que cerrar filas, sino tener una actitud consecuente con quien le dio origen al partido político y le dio origen político también a unas trayectorias de muchas personas que hoy día están en el escenario público gracias a él. Y eso exige en estos momentos consecuencias con los procesos de investigación y esperar objetivamente cómo se desarrollan estos. Don Juan Chiput, en esta misma mesa, hace un tiempo y sentado al frente de Luis Taiz, usted señaló que Perú Posible debía empezar a tomar distancia del gobierno. Así es. ¿No es cierto? Pero ahora resulta que puede ser a la inversa. El presidente Ollanta está cayendo en picada en su aprobación y algunos sostienen que tiene que ver también el blindaje de Alejandro Toledo. Entonces, ustedes, Perú Posible, se puede empezar a convertir en un socio incómodo para Humala. Y el mismo presidente Humala, ante ese 85% que no le cree a Toledo y ese 65% que dice que Toledo debería retirarse de la política, puede dar la orden y decir, ya, es el momento, déjenlo caer. Y a los leones. Sería una decisión equivocada. Pero puede pasar. Podría pasar, pero es decir, sería ya usted no toma equivocada. distancia del gobierno, sino el gobierno va a tomar distancia de usted. Yo sigo manteniendo con una posición crítica, pero yo creo que sería un error, una lectura de que el presidente Ollanta Humala está cayendo por un tema vinculado a Alejandro Toledo, por una sencilla razón. En esta misma casa, en otro programa, yo señalé hace 2 semanas que la tendencia a la baja del presidente Ollanta Humala se debe fundamentalmente a 2 temas. El primero, el deterioro económico que es evidente, y el segundo que tiene que ver con la campaña reeleccionista y la intervención de Alan García en ponerle los reflectores a la reelección conyugal. Que en esos días haya ingresado una tercera variable en esa ecuación que es el problema de Alejandro Toledo es mínimo en relación a esos dos. El problema hoy es económico y el presidente más bien, Ollanta Humala, lo que tiene que hacer es reforzar sus vínculos con Perú Posible en los procesos de formación de opinión y de votación en el Congreso para impulsar una agenda de reformas. Yo sí creo que el hecho que lo acompañemos no significa que no lo critiquemos. Yo sí soy absolutamente crítico de la participación de algunos ministros, y lo reitero, el ministro Pedraza y la ministra de Educación creo que deberían salir del gabinete por sus hechos evidentes de incapacidad, pero eso no implica de que en aquellas cosas en las cuales hay que plantear una agenda concreta, los acompañemos con el voto. Pero la bancada de Perú Posible en el Parlamento se va a convertir en una bancada muy débil. Mira, ¿qué tipo de socio entonces va a ser Perú Posible para el gobierno? El peso político se mide de 2 maneras, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente. En términos cualitativos, siendo menos podemos ganar más con una cohesión. Muchas veces el número no dice absolutamente nada. Nosotros hemos llegado a tener 40 y tantos congresistas que lamentablemente por su falta de experiencia no representaban mucho en un Congreso dominado por la oposición. ¿Y usted cree que su bancada va a cerrar los ojos y va a decir yo confío en Alejandro Toledo y sigo detrás de él? Yo lo que creo es que tienen que acompañar consecuentemente y racionalmente, racionalmente, a un proceso de investigación que se tiene que dar en las instancias respectivas que son la Fiscalía y el Ministerio Público. La decisión política de Perú Posible es que eso no vaya por el ámbito del Congreso porque allí ya lo condenaron y además porque es un ejercicio inútil en momentos en los cuales lo máximo a lo cual pueden llegar es que se investigue en la Fiscalía donde ya se está investigando. Pero ¿por qué sí está bien que se investigue a Alan García y no a Alejandro Toledo? Porque el proceso de rendición de cuentas es de un presidente que acaba de culminar el gobierno y en eso está la comisión que investiga a Alan García. Él hace 2 años que terminó el gobierno e igual Alejandro Toledo fue investigado por una comisión que presidió Javier Velázquez Quesquén durante 5 años y que inclusive escribió un libro sobre los toffee, los chicles y las flores que había comprado el Palacio de Gobierno. Entonces, hoy la megacomisión está investigando a Alan García porque eso es lo que corresponde como rendición de cuentas. Alejandro Toledo ya fue investigado durante 5 años y ya han pasado 7 años de su mandato. ¿Pero por qué no puede haber una investigación política Alejandro Toledo? Porque ya te manifesté que ya ha sido condenado, hay mucho ruido político. Perdóneme, pero los hechos que van apareciendo ameritarían una nueva investigación. Juristas importantes han indicado que el gran problema del Congreso es que en su afán de figurar filtran y desacreditan pruebas.
¿no? Por estar saliendo a los medios de comunicación permanentemente. Entonces, si queremos llegar al fondo de la verdad sin una intoxicación mediática de congresistas que para llenar su vacío de ideas necesitan estar acusando e insultando, porque de otra manera ni siquiera figurarían, lo que necesitamos es una investigación profunda en el ámbito correspondiente, que es el Ministerio Público y las Procuradurías. Ahora, Costa Rica también está investigando. Entonces, si van apareciendo nuevas evidencias, y Alejandro Toledo es una de las posibilidades, que no podemos negar, no le va a quedar otra que admitir, por ejemplo, que sí se reunió con Rudelman, admitir que efectivamente tiene relación con Ecoteva y con todas las otras 3 empresas en las cuales está Abraham Dangond, su suegra, Joseph Maiman y el representante de Joseph Maiman. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer de Perú posible? Yo parto de la misma línea base que tú, pero llego a una distinta conclusión. O sea, tú dices de que qué pasaría si eso empieza a generar una especie de espacio negativo para Alejandro Toledo. En buena cuenta, si Alejandro Toledo es culpable. Yo pienso de que más bien hasta este momento, con la gran contradicción que hay entre las versiones periodísticas y lo que es la realidad, pues esperemos cómo se desarrollan estos hechos. Pues yo creo que una vez que quitemos del medio declaraciones que generan bulla y ruido político, al final se va a aclarar que el dinero no tiene como origen una fuente pública, no pertenece a Alejandro Toledo, sino es sujeto de una inversión. Y si no es así, para no evadir tu pregunta, pues desarrollaremos nuestro problema con absoluta objetividad y serenidad. Pero hasta este momento nada me indica que el escenario futuro para Alejandro Toledo sea negativo. Lo que hay es una gran proliferación de noticias que es necesario despejar para que la verdad salga a flote. Con toda objetividad, ¿se trata esto de una campaña antisemita? No, no lo creo así. Yo discrepo en ese sentido con Elian Carp. Yo creo que lo que hay es, desde diversos puntos de vista, hay evidentemente gente que quiere abonar en el descrédito contra Alejandro Toledo y no faltan malcriados, ¿no?, en las redes sociales que no tienen ni la valentía ni el coraje para decirte las cosas de frente y se escudan en un troll y te insultan, no, por internet. Pero eso no significa una campaña antisemita. Don Hacheput, para ir culminando, ¿cree usted que el indulto a Alberto Fujimori se debería revisar para pensar en la posibilidad de, como ha dicho hoy día Lourdes Flores, que ha insistido en un arresto domiciliario? Yo creo que en la ecuación del indulto hay 3 componentes: el gobierno, los fujimoristas y obviamente la familia Fujimori y las víctimas. Y tanto el gobierno como el fujimorismo se han olvidado de esa tercera variable, que son las víctimas. El presidente de la República ha dejado la puerta abierta indicando de que esto se podría revisar si las condiciones carcelarias o de enfermedad del expresidente Fujimori se agravan. Y Keiko Fujimori ha indicado también que están llanos a ver ese proceso hacia adelante. En el caso de las víctimas, yo creo que ambos, tanto el presidente Ollanta como Keiko, tienen que revisar el tema del perdón. Si queremos verdaderamente reconciliar al país, tenemos que pensar en las personas que fueron asesinadas. Y el perdón no es una cuestión de humillación, como dice el doctor Nakazaki, es una cuestión de reconciliación nacional. Y desde ese punto de vista, si Alberto Fujimori pide perdón por los hechos luctuosos de los cuales fue protagonista y que generaron la muerte de mujeres y niños con un balazo en la nuca, pues creo de que ahí la situación cambiaría. Y la última, ¿cree usted que el presidente Humala seguirá cayendo en las encuestas? Yo creo que tiene la oportunidad para plantear una agenda en conjunto con otras fuerzas políticas. ¿Cuál sería su solución, su salida para hacer un punto de inflexión? Definir 2 o 3 grandes temas, uno de los cuales tiene que ser el de la seguridad ciudadana y otro el de la reconversión económica, porque estamos en piloto automático, y yo creo que si hay un rebote en las cifras económicas y por otro lado la ciudadanía empieza a percibir mayor confianza en lo que es seguridad en las calles, el presidente podría tener de nuevo una curva ascendente. ¿Y Nadine? ¿El factor Nadine? Es un tema que también tiene que zanjar. En estos momentos se está guardando un perfil bajo, pero ese es un componente que, por ejemplo, contamina el ambiente político, y cualquier obra que puede ser de buena voluntad del gobierno es contaminada por la percepción de que están en campaña. Yo creo que el presidente debería zanjar ese tema para que de esa manera las fuerzas políticas de buena voluntad acompañen una reforma que conduzca a un mejor momento. Mire cómo en el caso de Nadine Heredia, la simpatía que generaba por ser la esposa del presidente ahora se ha convertido en una sospecha, porque se habla de una precandidata. Pero es que se advirtió, el presidente gozó de una popularidad propia de los 2 primeros años, y desde ese punto de vista el tercer año, y de eso hay tratados que inclusive escribe Enrique Chirino Soto, empieza el desgaste sí o sí. Y si eso va acompañado de una debilidad política porque no se han tejido las relaciones adecuadas con otras fuerzas, pues obviamente la situación se complica. Muy bien. Don Hacheput, muchísimas gracias por su presencia. Esperemos las investigaciones y una vez que estas se den, lo esperamos aquí para conversar. Muchísimas gracias. Muy amable.